Imagina ser el menor de tu familia, el más ignorado, el que nadie toma en serio. Eres pastor de ovejas, mientras tus hermanos mayores van a la guerra y son vistos como hombres valientes. Nadie cree que puedas hacer algo grande. Pero Dios tiene un plan que ni tú mismo puedes imaginar. Esta es la historia de David, el pastor que se convirtió en rey. Todo comenzó cuando Dios rechazó a Saúl como rey de Israel. Saúl había desobedecido a Dios, y ahora el Señor buscaba un nuevo hombre que gobernara su pueblo. Dios habló al profeta Samuel y le dijo: «Ve a la casa de Isaí en Belén, porque he escogido a uno de sus hijos como rey». Samuel obedeció y llegó a la casa de Isaí. Cuando vio a Eliab, el hijo mayor, pensó: «Este debe ser el escogido». Era alto, fuerte, con apariencia de líder. Pero Dios le dijo algo que cambiaría la historia: «No mire su apariencia ni su altura, porque yo lo he rechazado». El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Uno a uno pasaron los hijos de Isaí, pero Dios no escogió a ninguno. Samuel preguntó: «¿Son estos todos tus hijos?». Isaí respondió: «Queda el menor, pero está cuidando las ovejas». Como si no importara, como si fuera irrelevante. Pero Samuel insistió: «Mándalo a llamar». Cuando David llegó, Dios habló: «Este es. Úngelo». Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza del joven pastor. Desde ese día, el Espíritu de Dios vino sobre David con poder. Mientras tanto, Saúl sufría tormentos espirituales. Su corazón estaba lleno de miedo y desesperación. Sus consejeros le dijeron que necesitaba un músico que tocara el arpa para calmar su alma. Y así, sin saberlo, Saúl mandó llamar al futuro rey. David fue llevado al palacio, tocó para Saúl, y el rey encontró alivio. Pero ni Saúl ni nadie en el reino sabía quién era realmente este joven. La verdadera prueba de David llegó cuando Israel enfrentó a los filisteos. Durante 40 días, un gigante llamado Goliat desafió al ejército de Israel. Con casi 3 metros de altura, armado con una lanza como un árbol y una armadura impenetrable, Goliat se burlaba del pueblo de Dios. «¿Quién se atreve a enfrentarse a mí? Denme un hombre para pelear». Pero nadie en Israel se atrevía. Ni Saúl, ni sus generales, ni los soldados más valientes. Todos temblaban de miedo. Entonces apareció David. Su padre lo había enviado al campamento solo para llevar comida a sus hermanos, pero cuando escuchó las palabras del gigante, algo en su interior ardió. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios viviente? Sus hermanos se burlaron. «Eres solo un pastor. Solo viniste a ver la batalla». Pero David no discutió con ellos. En lugar de eso, fue directo a Saúl y le dijo: «Yo pelearé contra él». Saúl lo miró incrédulo. «Eres solo un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud». Pero David respondió con convicción: «Cuando cuidaba las ovejas de mi padre, si venía un león o un oso y se llevaba una oveja, yo lo perseguía, lo atacaba y le arrebataba la oveja. Si me atacaba, lo agarraba de la melena y lo mataba. El mismo Dios que me libró del león y del oso, me librará de este filisteo». No había duda en su voz. Saúl, sin otra opción, le dijo: «Ve, y que el Señor esté contigo». Intentaron ponerle una armadura, pero era demasiado pesada. David la rechazó. Solo tomó su cayado, 5 piedras lisas del arroyo, y su honda. Mientras caminaba al campo de batalla, Goliat lo vio y se rió. «¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? Ven, y daré tu carne a las aves del cielo». Pero David no tembló. Lo miró a los ojos y declaró: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel». Goliat avanzó. David corrió hacia él, sacó una piedra, la colocó en su honda, la giró con fuerza y la lanzó. La piedra voló como un rayo y se incrustó en la frente del gigante. Goliat cayó de cara al suelo. En un instante, el guerrero imparable estaba muerto. David corrió, tomó la espada del filisteo y le cortó la cabeza. Israel rugió en victoria y los filisteos huyeron aterrados. Desde ese día, David se convirtió en el héroe de Israel. Pero con la fama, vinieron los problemas. Saúl comenzó a envidiarlo. Sabía que Dios estaba con David y que él mismo había sido rechazado. Un día, mientras David tocaba el arpa, Saúl arrojó una lanza para matarlo. Pero David esquivó el golpe. Así comenzó una persecución implacable. David tuvo que huir, vivir en cuevas, esconderse en el desierto. Una y otra vez,
Saúl lo persiguió con su ejército, pero David nunca levantó la mano contra él. Tuvo oportunidades de matarlo, pero siempre dijo, no tocaré al ungido del Señor. Con el tiempo, Saúl y su hijo Jonatán murieron en batalla. Y el pueblo de Israel clamó por David como su rey. Dios lo había preparado en secreto, en la oscuridad, en la prueba. Ahora, el pastor de ovejas se sentaba en el trono. Como rey, David llevó a Israel a su época dorada. Conquistó Jerusalén, trajo el arca del pacto, escribió salmos que aún hoy resuenan en los corazones. Pero David no era perfecto. En el punto más alto de su reinado, cayó en pecado. Vio a Betsabé, la esposa de Urías, y la tomó para sí. Cuando ella quedó embarazada, intentó encubrirlo. Cuando eso falló, hizo que Urías muriera en batalla. Pensó que había ocultado su pecado, pero Dios lo vio. Y envió al profeta Natán con una historia. Había un hombre rico con muchas ovejas y un hombre pobre con solo una ovejita a la que amaba como a una hija. El hombre rico, en lugar de tomar de sus muchas ovejas, arrebató la única oveja del pobre y la mató. David se enfureció. Ese hombre merece la muerte. Natán lo miró y dijo, tú eres ese hombre. David se quebrantó. Cayó de rodillas y clamó, he pecado contra el Señor. Su pecado tuvo consecuencias. Su familia se dividió, su hijo murió, su reino sufrió. Pero Dios, en su misericordia, lo restauró. Porque David, a pesar de sus errores, tenía un corazón arrepentido. Nunca justificó su pecado. Nunca huyó de Dios. Al final de su vida, David no fue recordado solo como un guerrero o un rey, sino como un hombre conforme al corazón de Dios. Y ahora la pregunta es para ti, ¿qué hay en tu corazón? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios cuando todos dudan de ti? ¿Permanecerás fiel en la prueba? ¿O caerás y tratarás de ocultarlo? La historia de David no es solo sobre un pastor que venció a un gigante o un rey que conquistó naciones, es sobre un corazón dispuesto a seguir a Dios, incluso en el fracaso. ¿Cómo será tu historia?